Mis bajistas favoritos. Mis bajistas favoritos son John Entwistle. En primer lugar, John Entwistle de The Who, por supuesto. Geddy Lee de Rush. Tal Winkenfeld. Está tocando lo increíble la chica. Taylor, el que era el bajista de Can't Hit. El que nunca me acuerdo su nombre, que era bajista y todavía anda por ahí, Salvador algo, bajista de Love Army. ¿Quién más era? Paul McCartney. Las líneas de bajo de Paul McCartney son de otro mundo totalmente. No es un virtuoso del bajo, pero es un sujeto que tiene la capacidad de hacer que el bajo te cuente cosas como las que te está contando por debajo de Something. Uf. ¿Y quién más sería el otro? Otro bajista que ya era yo impresionante, así que me gusta mucho oír. ¿No? Hay montones de buenos bajistas y todos a mí me parecen excelentes todos, sobre todo cuando son metrónomos. Ale, por ejemplo, Ale de The Warning, tiene la ventaja que para la banda ella es como era Ringo Starr para los Beatles, es un metrónomo. Ella tiene un ritmo, dicen que tiene oído absoluto, no sé si sea, pero tiene ritmo perfecto. Yo conozco gente que carece de ritmo y conozco bandas que carecen de ritmo. Pero sí, de bajistas me quedaría con esos. Y dice, seguro estoy olvidando a alguien. Seguro estoy olvidando a alguien. Y John Paul Jones no es uno de ellos, debo decir, cuidado. Pero sí, siento que son los que tienen líneas de bajo que me resultan más memorables. Roger Deacon. Sí, no puedo dejar fuera a Roger Deacon, que tiene algunas de las mejores líneas de bajo de la historia y que las hizo todas para Queen. Bueno, pues ese es mi ritual bajístico de hoy. Seguramente hay otros de los que me acordaré, pero... ¿y cómo se llama? La gran bajista de sesión, que fue bajista de sesión durante 30 o 40 años y que lo tocó todo y acabó haciendo algunas líneas de bajo históricas para Michael Jackson. Y si no me voy a ir sin decir su nombre, porque es la más legendaria de todos los bajistas de sesión. Ella es probablemente la más conocida. Fíjate que ahora hay una cantidad de extraordinarias buenas contrabajistas en el folk. Y por ejemplo, la que está tocando con Lake Street Dive, Sue Guigueno, la contrabajista de Molly Tuttle, pero Carol Kay. La que estoy diciendo es Carol Kay. Esa mujer hizo miles de líneas de bajo que no sabes que son de ellas. La línea de Good Vibrations de los Beach Boys no es de Brian Wilson, es de ella. El principio de Good Vibrations, esa línea de abajo que es absolutamente hipnótica, es de Carol Kay. Carol Kay lo hizo absolutamente todo y tocó con medio mundo durante una época. Tiene 10,000 grabaciones a lo largo de 65 años. Y seguro la has oído y has dicho, qué buen bajo tiene esa grabación, y no era el de la banda, era Carol Kay.